Bombazo. El médico de Demet Özdemir acaba de soltar el milagro que la salvó la vida. No os vais a creer lo que ha pasado. Chicos, yo sigo flipando. Imaginaos la escena, todos dábamos por hecho que Demet estaba, pues, lo normal. Pero no, la cosa era mucho más seria. Y ahora sale el médico, el que estuvo ahí dándolo todo, y suelta la bomba. Resulta que Demet tuvo un problema de salud súper chungo, de esos que te dejan helado. Algo que la puso al límite, pero al límite de verdad. Muchos pensábamos que era solo un susto, un tema pasajero. Pero según lo que cuenta el doctor, esto era cosa seria. Habla de que hubo momentos críticos, donde las cosas no pintaban nada bien. Y que para sacarla adelante tuvieron que hacer una jugada maestra. Algo que no se ve todos los días en un hospital, ¿me entendéis? Para ser honestos, yo me quedé con la boca abierta cuando leí los detalles. El doctor es bastante reservado, pero dejó caer que la rapidez con la que actuaron, y sobre todo, una técnica específica que aplicaron, fue la clave. Una técnica casi de película. Dijo algo así como que fue una carrera contrarreloj, y que si no fuera por ese procedimiento, pues que no estaríamos hablando de Demet hoy como la conocemos. Lo que yo creo que está pasando es que se está queriendo dar a conocer el lado más humano de la recuperación de Demet. Ella es una estrella, siempre la vemos perfecta, sonriendo en las alfombras rojas. Pero detrás de esa imagen, ha habido una lucha. Y este médico, que parece que tiene la conciencia tranquila y quiere que se sepa la verdad, ha decidido contarlo. No dice exactamente cuál fue la enfermedad o el problema, pero por las palabras que usa, se intuye que fue algo que requirió una intervención rápida y muy especializada. Algo que requirió mucha ciencia, pero también mucha fe por parte del equipo médico. Y claro, la fortaleza de Demet, porque hay que tenerla para pasar por algo así. A mí me da un poco de cosa pensar en lo mal que lo tuvo que pasar. Y que encima haya tenido que hacerlo en el ojo público con todo el mundo pendiente. Pero bueno, ahora que sabemos que está recuperada, y que salió de esta gracias a estos profesionales, pues solo puedo sentir admiración. Y una cosa más, me parece súper importante destacar, el doctor insiste en que la actitud de Demet fue fundamental. Que no se vino abajo, que luchó con todas sus fuerzas. Eso también es parte del milagro, ¿no? No solo lo que hacen los médicos, sino cómo el paciente se agarra a la vida. Ahora la vemos radiante, volviendo a la normalidad, y es genial. Pero detrás de esa sonrisa, hay una historia de superación impresionante. Y este médico, al hacerlo público, le da un valor añadido a la historia. No es solo una anécdota, es un testimonio de que la medicina, a veces, hace cosas que rozan lo imposible. Pero ahora os pregunto a vosotros, porque me parece lo más interesante, ¿creéis que Demet sabrá toda la magnitud de lo que el doctor y su equipo hicieron para salvarla, o que en ese momento solo estaba enfocada en recuperarse? Os leo en los comentarios.